Carlos, veo que en los últimos días has hecho visitas clandestinas a cafés. Hoy fuiste al Florida Garden de Florida y Paraguay. ¿Cómo son esas experiencias? ¿Son necesidades irrefrenables o son un acto de rebelión contra el dirigismo del gobierno? Las dos cosas al mismo tiempo, las dos cosas. Para mí salir por la ciudad es algo muy importante. Soy un hombre de ciudad, de bares y de restaurantes. Es como una cosa en la cultura mediterránea europea que pegó fuerte acá en el Río de la Plata. Es fundamental ir al bar, al café, y uno va varias veces por día. De repente que haya una normativa general, producto de un pánico mundial por el coronavirus, para mí absolutamente agrandado y justificado, me parece algo malo. Una semana, 2 semanas se puede bancar, pero ya va un mes que estamos así, más 2 semanas anteriores que no había nadie, que yo vivía igual a todos lados, era el único cliente. Claro, Mucho tiempo para mantener esto así. Algunos restaurantes han hecho un simulacro de prohibición atenuada. Entonces ponen, por ejemplo, una mesa en la puerta como si fuese que están atendiendo por una barra. Esto es lo que ha hecho el Florida Garden, nadie lo ha objetado, esto es a la vista del público. Después hay otros lugares que te invitan en forma clandestina a comer, pero no voy a hacer ninguna revelación hasta que no termine esta crisis y hasta que no haya una amnistía. Van a tener que haber una amnistía, no van a poner infracciones para 300.000 personas, ¿no? no, claro. Así que bueno, es cuestión de esperar que las cosas se pongan en orden, que se desvanezca el pánico, que se desvanezcan los efectos del coronavirus, que ya se están desvaneciendo, pero hay muchos que se quedaron pegados con el hecho de que yo ahora con toda la población, lo que hace, por dónde se mueve, bueno, este es el peligro totalitario de una crisis de estas características, ¿no? Y los gobiernos se sienten, muchos gobiernos, especialmente los que tienen ánimo totalitario en serio, se sienten muy felices con esto. Uno de los cuales es el gobierno argentino, que está integrado en este momento por tres sujetos que son el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Hacen todo juntos, todo consensuado, hasta ya están pensando en planes políticos futuros porque se creen muy exitosos con lo que han hecho, están pensando que pueden ir juntos a las elecciones del año, tanto las parlamentarias del 2021 como las presidenciales del 2023, ¿no? Pero como Así que vos bueno, decís entonces que se terminó la división oficialismo y oposición a partir del coronavirus. yo la información que tengo y además interpretando las señales públicas que están dando algunos políticos, que Rodríguez Larreta está arreglado ya y pensando seriamente en estar en el mismo lado político que Alberto Fernández. Y más allá del manejo de la crisis del coronavirus por parte del gobierno, desde que empezó desde diciembre hasta ahora, ¿rescatás algo de cómo ha manejado la crisis más general económica del país? No, 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 está haciendo todo mal bueno, yo que lo voté a Alberto Fernández, la gente me pregunta, pero ¿y por qué lo votaste? ¿Sabías esto? Bueno, porque yo no sabía que iba a hacer esto. A mí me da, yo como sabés hago análisis históricos de ciclos y hago análisis económicos también. A mí me da que exactamente esto es lo que iba a hacer Alberto Fernández, equivocarse durante 2 años. Lo que pasa, yo creo que la economía argentina va pero tan para abajo, desde las cuentas públicas, las cuentas nacionales, los niveles de inflación, los niveles de deflación de activos, que el país entra en un mamarracho ideológico, jurídico, que además agranda una crisis que empezó en noviembre del año 2017, que a su vez es parte de una crisis mayor, pero digamos, la caída que estamos viviendo acá en ciclo es la que empieza en noviembre de 2017, después que Macri gana las parlamentarias de octubre, hace casi 2 años y medio. Pero yo tenía previsto que el gobierno se iba a equivocar hasta aproximadamente mitad del 2022. Pero estoy previendo que el piso general de Argentina es en octubre de 2021 y que ese piso va a generar, por el hecho de estar en el suelo, un rebote en la economía suficientemente importante como para que eso dé aliciente a quienes gobiernan a cambiar la línea ideológica que están siguiendo. Sí, te quería Yo tengo la preguntar, idea de que... Sí, decime. no, te quería preguntar por ese tema, justamente el análisis técnico que vos solés hacer, digo, que está, Mm, digamos, dirigido en un principio a mercados financieros, pero vos lo aplicás frecuentemente a otro tipo de fenómenos, como recién, sí. por ejemplo, estaba implícita la trayectoria política de Mauricio Macri. Cuando vos en Mm, 2013 dijiste que iba a alcanzar un pico en 2017 y así fue. O al devenir del país, dado que vos decís que Argentina va a ir las cayendo personas... hasta 2021. La Sí. pregunta es ¿por qué
el análisis técnico vos lo aplicás tanto a mercados financieros como a otro tipo de fenómenos políticos o sociales. Porque el análisis técnico es el análisis de la conducta humana. Y si es un análisis de la conducta humana y de las variaciones eufóricas y depresivas de la conducta humana, que nosotros tratamos de mensurarlos, esas conductas que van para un lado y para otro, identificar volatilidades, identificar rallies para arriba, para abajo, mercados laterales, hay todo un montón de cosas. Como eso es consecuencia de la conducta humana, el individuo no tiene por qué ser distinto. Lo que pasa es que los ciclos de los individuos no son iguales que los de los países. Entonces a mí me daba Macri en el 2013 que estaba haciendo una corrección de lo que llamamos onda 4 y que le faltaba hacer una onda 5 y que esa onda 5 iba a durar 4 años y medio, porque esto lo dije en abril del 2013 y esos 4 años y medio me daban noviembre del año 2017. Por lo tanto la conclusión que saqué fue: si Macri tiene su techo en noviembre del 2017 y después se va a caer, porque uno cuando va al techo después se cae en picada, y más él por cómo venía todo el movimiento, su tiempo político no son las elecciones de 2019, sino son las elecciones de 2015, aunque a mí no me guste. Efectivamente fue así. Claro. Efectivamente, ganó el 2015, todo salía bien en ese momento, y a los demás todo les salía mal, a pesar de que ganó con poco. Es decir, uno ve la campaña de Macri del 2015, es una cosa maravillosa, técnicamente, ¿no? Que yo no esté de acuerdo. Y los 2 primeros años, que gobernó mal económicamente, pero bueno, la gente dijo yo lo apoyo, y tuvo una especie de revalidación de esa subida en octubre del año 17. Pero yo sabía que después venía el crash, que implicaba el crash personal de él, la decadencia de él como persona, como político que fue, y por supuesto el desastre económico del país. Y ahora estoy con Alberto Fernández. Yo lo comentaba el otro día en una charla de Zoom que tuve. Yo conozco bien la vida de Alberto Fernández. La conozco bien porque era compañero mío de la Facultad de Derecho, no de aula, era como un competidor político mío en la Facultad de Derecho de la UBA, en el año 83-84, en un momento en que la política universitaria tenía gran importancia como indicador político general. Y todo el tiempo salía por los medios, la política universitaria era muy seguida en ese momento. Y bueno, conozco la historia de él, pero tengo todavía que arreglar en mi análisis un par de acontecimientos de su vida que no sé si fueron los previos a una subida final o si están más distantes de una subida final y fueron correcciones más de abajo en el tiempo. Si es lo segundo, Alberto Fernández, a pesar del desastre económico, va a soportar este gobierno, o sea, va a llegar bien al final de su gobierno, recuperado, primero va a caer, pero se va a recuperar, inclusive va a ganar la reelección. Pero si la última crisis que tuvo fue la anterior a esta subida, corre gran peligro, no solo de no ir a la reelección, de no poder competir por la reelección o perderla, sino inclusive de que su mandato no llegue a feliz término. Y te hago una pregunta, para volver... Yo este fin de semana, ya anticipé que me voy a concentrar para sacar una conclusión, así como la saqué con Macri, la voy a sacar con él. Pero sí, yo puedo hacer conteos de un montón de fenómenos de la vida que no son solamente las ondas de un mercado de valores específico. De hecho, mi análisis sobre la historia argentina no toma en cuenta solamente el movimiento del mercado de valores, sino que toma en cuenta una serie de cuestiones que no son tan técnicamente mensurables, pero hacemos como una analogía con lo que son las ondas de expansión y contracción. Sí. No, te quería preguntar 2 cosas. La primera es, volviendo al gobierno de Macri, yo te entrevisté hace 4 años y vos en 2016 ya estabas advirtiendo de que estaba haciendo las cosas mal y de la bomba de tiempo que dejaba. La primera cosa que te quería preguntar era si rescatás algo bueno del gobierno de Macri. Pero después, también me gustaría preguntarte, si vos tenés un análisis de la historia argentina que culmina en este caso en 2021 con un colapso, ¿qué diferencia había realmente en 2019 entre seguir con Mauricio Macri u optar por Alberto Fernández? Si el final era el mismo. Primero, está bien eso. Vos me estás corriendo con mi presunto determinismo y yo te lo voy a contestar. Te voy a contestar las 2 cosas. Primero, si hay cosas buenas en el gobierno de Macri.
Yo se lo digo a los macristas que tanto me han criticado. Les digo, miren, ustedes, el gobierno en promedio en las diferentes áreas, no fue brillante, pero tampoco fue un desastre. Fue mejor que el gobierno kirchnerista anterior y fue mejor que muchos gobiernos del pasado argentino, salvo el de Menem, que fue un gobierno brillante. Pero todo de ahí en adelante y de antes de Menem para atrás, ustedes están por arriba del promedio en calidad de gobierno. Lo que no se dieron cuenta es que el elemento más importante para el éxito de un gobierno es la economía. Podés fallar en un montón de cosas, pero no podés fallar en la economía en un momento determinado del ciclo económico. Y lo que hicieron en economía les arruinó todo el resto del gobierno. La idea de que todos los déficits y todos los baches de la gestión se iban a cubrir con endeudamiento los llevó a ustedes a la ruina. Y no se dieron cuenta de lo que era el endeudamiento por ignorancia económica. Eso por un lado. Por otro lado, voy a decir, ¿por qué no es igual votar a uno u otro si de todas maneras las cosas están entre comillas determinadas? Bueno, una cosa es llegar al piso de Argentina con la situación fiscal, regulatoria, más o menos arreglada, y otra cosa es llegar con todo desarreglado. Vos cuanto mejor llegues al 2021, octubre del 2021, que para mí es el piso del país, lo vuelvo a confirmar, sí. Si llegás con las cosas arregladas, después salís con mucha más fuerza. Inclusive la intensidad de la caída puede ser menor. Pero si vos llegás con todos los números desordenados, con deuda no arreglada, con una crisis de deuda privada, con la gente privada de su libertad que ya podía estar en la calle trabajando con el coronavirus y todo, porque acá el coronavirus no pasó nada en Argentina. Entonces, una cosa es caer para mal y otra cosa es caer para bien. Por ejemplo, Carlos Menem, que asume en julio de 1989, él tuvo los 8 o 10 primeros meses de su gobierno, 8 gobiernos en caída. Era por el gobierno anterior, pero en esos meses de caída, especialmente a partir de febrero o marzo de 1990, hizo las cosas bien, de forma tal que el ajuste se preparara para una salida espectacular del país. Entonces no da lo mismo cualquier medida de política económica. Está bien. Y además que voy a contestar como contestan los astrólogos, porque yo esta misma, entre comillas, chicana que vos me estás haciendo a mí, que no lo tomo para mal de ninguna manera, es una muy buena pregunta, yo se la hago a los astrólogos. Cuando dicen que va a pasar tal o cual cosa, para bien o para mal, y yo le digo, pero bueno, yo puedo cambiar las cosas, y te contestan algo así, como vos te podés preparar para el mal momento y surfearlo bien. De esto se trata. Está bien. Por eso yo creía que Macri tenía que terminar el mandato. Tenía que terminar el mandato porque fueron personas que jugaron con los fondos públicos y jugaron con el leverage financiero. Y es el leverage financiero el que los mató. Y además el leverage financiero conlleva muchísima corrupción financiera, que deja poca marca porque la gente no la entiende, pero es tremendamente corrupta. Y la corrupción que hubo en el gobierno de Macri, y acá sí lo compara con los otros gobiernos, pero para mal, es la máxima que se puede imaginar. Lo que pasa es que la gente se fija en corrupción, los ñoquis, una cometa de $10.000, todas cuestiones menores frente a los enjuagues financieros hechos por tipos como Caputo, Duhovne, por orden de Macri, y unos cuantos más. Está bien. Esta es mi línea. Yo te preguntaba por el tema del determinismo, por así decir, no tanto como una chicana, como esos que te dicen, este es tu gobierno, sino porque, bueno, me da la impresión de que, o me daba la impresión antes de tu respuesta de que una visión así de la historia en el fondo desestimaba el papel del individuo, ¿no? Y digo, nosotros que somos liberales y queremos pensar que lo que hacemos tiene sentido, queremos tener algún tipo de reaseguro de que sí, tiene sentido lo que hacemos. Y bueno, esto que vos me decís de estar mejor preparado para un mal momento o no, efectivamente da margen a la acción humana, individual, y eso me parece bastante rescatable. Claro que sí, porque, a ver, por ejemplo, vamos a poner a Argentina, ahora tiene su propio ciclo que está muy diferenciado del mundo, pero por ejemplo la crisis del 2007 al 2009, que es la más importante del año 30 y quizás puede ser considerada peor que la del año 30, lo que pasa que fue muy bien manejada por un montón de gobiernos, especialmente gobiernos norteamericanos, pero la caída de esos años que tuvo Estados Unidos, la misma se dio en Argentina. Exactamente igual. Ahora, ¿cómo salió Estados Unidos? Salió con todo, para arriba.
¿Y cómo salió Argentina? Salió mal. ¿Y por qué? Porque la libertad económica y el permitir que la gente exprese sus iniciativas y las inversiones, la libertad de movimiento de capitales, el tipo de cambio flotante, el sistema de precios libres. Es fundamental el sistema de precios libres en un país. Lo más importante de todo no es ni siquiera la inflación ni el gasto público, nada. Si los precios son libres o si los precios son interferidos por el Estado. Es preferible una inflación libre, pero mucha inflación, pero con precios libres, antes que cero inflación con los precios controlados. Entonces, la diferente reacción de la economía argentina respecto a la norteamericana, en comparación, ¿no? Siempre en términos relativos, no absolutos, sí, es porque si sos buen gobierno o sos mal gobierno. Claro. Yo no hago política, pero naturalmente que me pongo en una función gubernamental. Y yo ahora, por ejemplo, en Argentina, unas cosas que podrían moderar el calamitoso estado económico que hay es restablecer un mercado cambiario, donde todos puedan comprar y vender sin limitaciones, y donde el Estado se retire como participante. El Estado no tiene que vender los dólares. La gente dice, pero no hay dólares. Anda a comprárselos a otros. Y todos los días hay gente que vende dólares, y otros días hay gente que compra dólares. Hay turismo que entra, turismo que sale. Hay exportaciones, hay importaciones. Hay movimiento de capital que entra, otro movimiento de capital que se va. Déjalo todo en una bolsa y por lo menos vas a tener el indicador más importante de la economía, que es la relación peso contra el resto de la divisa del mundo. Vas a tener eso bueno y con eso vas a calcular económicamente. Aunque tengas inflación y tengas déficit. No tengas miedo nunca que los precios se muestren tal cual son. Dejá con tranquilidad que los precios floten, no solamente del cambio, sino cualquier tipo de precios. Y te hago una pregunta, ¿para que eso se dé? ¿Para que ese tipo de influencias hacia un sistema de precios libre y hacia la liberalización en otros aspectos ocurra? Más allá de la piña que te podés pegar, que te puede forzar a eso, ¿vos crees que hay en Argentina algún atisbo de liberalismo como movimiento político que puede presionar hacia eso, como línea interna de un partido, como un partido minoritario, como aliado al peronismo, como aliado al radicalismo? No. Hoy hay cero. Hoy este es ideológicamente es probablemente el momento más antiliberal que yo recuerde. ¿Vos no tenés pensado ser candidato en el futuro otra vez? No, yo no tengo tiempo de hacer política, no, para nada. Pero te voy a decir algo. Lo que yo creo es que de todo lo que yo registro, mira, de los momentos más antiliberales del país, por ejemplo, 73 al 75, 83, 84, 2002, 2003, este es el momento más antiliberal. No hay absolutamente ninguna voz importante, ni en el Congreso, ni en los partidos de oposición, ni en el periodismo, ni en la cultura, que diga que esto que se hace es un desastre. Peor todavía, muchos economistas que antes eran considerados ortodoxos, liberales, ¿Cómo quién? Acompañaron las políticas económicas de Macri y ahora acompañan las políticas económicas de Alberto Fernández. Todos los estudios, todos. Hasta Melconian mismo, mira, está justificando, Melconian y sus socios Santangelo están justificando la emisión monetaria, pero no como lo puedo hacer yo, que decir, bueno, ¿sabés qué? Emitís porque no tenés otra y que se licúe todo. No, creen que no va a tener efectos inflacionarios. Todo el déficit del presupuesto de ahora, que no sé, debe ser un tercio o probablemente un 50% del presupuesto, es ese ratio recaudación sobre gasto. Todo el mundo dice, le parece bien y dice, esto no va a ir a precio, porque vamos a controlar el dólar. Como si el dólar fuese el dólar oficial. Y además, como aún cuando hubiese solo un dólar, como si el control de precios pudiese evitar por mucho tiempo que se manifiesten los efectos de ese control del precio. Es el peor momento. Pero a mí no, lejos de enojarme que este sea el momento más antiliberal de la historia argentina, o de la historia moderna argentina, o probablemente desde 1810 hasta ahora sea el momento más antiliberal, o desde las invasiones inglesas, o desde la creación del virreinato de Río del Plata, el momento más antiliberal del país, porque no hay nadie que piense en estos términos. A mí no es algo que yo no tuviera previsto. A mí me da que, como esto es la etapa final de una caída del colectivismo, de las políticas económicas estatistas, dirigistas, inflacionarias, totalitarias, que la ideología tiene que ser así. Y yo creo que la ideología cambia después. La ideología no antecede los cambios.
La ideología es posterior a los cambios. Los cambios ideológicos se dan como consecuencia de un montón de personas que observan determinados acontecimientos y fenómenos y dicen, no, acá está la realidad. O alguien cree, por ejemplo, que cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776, después de eso vino el cambio ideológico. No, el cambio venía de antes. El cambio ideológico en la Europa del siglo XVIII es anterior a Adam Smith. Lo que hacen los economistas, los ideólogos, los filósofos, hasta los sociólogos, es observar, ellos vienen después de los acontecimientos. La economía está siempre primera. O sea, ¿vos estarías de acuerdo con la idea marxista, por así decir, de que la economía determina lo que sucede en la superestructura no económica? Está bien, yo sabía que ibas a decir esto. No, pero Carlos, te lo pregunto de verdad, ¿eh? No, ya sé que está bien, como lo decís, y que no lo tomo como chicana, pero sí, lo primero que alguien dice cuando escucha esto es eso marxismo. No, te voy a decir por qué no es marxismo. No, pero yo no estoy diciendo que lo... Sí. Parece que fuese, porque estoy diciendo que la ideología viene después viene después de la economía, y parece que yo digo que la ideología es una superestructura de la infraestructura que es la economía. Es más, yo a veces escribo en esos términos porque queda lindo ponerlo así, o porque, bueno, porque es una manera de expresarlo de otra manera, pero no es así. ¿Por qué? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? La economía es acción humana, ¿no? Sí, correcto. La economía son un montón de conductas que recaen sobre el mercado y es el producto de las interacciones humanas. ¿Quién dijo que las interacciones humanas no pueden, justamente por ser naturales y expresadas en el mercado, generar movimientos económicos que venzan el poder totalitario del Estado? El Estado no puede controlar todo. Y entonces vos tenés cada tanto tiempo que la gente misma empieza a crear, voy a usar un término marxista, acumular capital, que no existe tal cosa como acumular capital, empieza a desarrollar industria, empieza a inventar cosas, empieza a transaccionar. Eso genera un movimiento económico favorable, a pesar de que tenés un Estado como el feudal, o un Estado absolutista monárquico, o un Estado absolutista ilustrado, o un Estado mercantilista, o un Estado socialista o comunista. La gente empieza de abajo. Y ese cambio es el que después arrastra la voluntad de la política, pero viene con posterioridad. Lo que yo digo no es marxista, sino es tremendamente liberal. Lo que pasa es que los liberales muchas veces se han quedado en la filosofía pura y no han querido ver cómo funciona el mercado. El mercado cambia todo. Los inventores de cosas, que no se inventan por casualidad las cosas, integran una determinada evolución económica del país, te cambian el sistema muchas veces. Está bien. Me gustaría cerrar haciéndote una pregunta más bien personal, de curioso, porque vengo siguiendo tus crónicas de viaje hace unos cuantos años ya, y te he leído en Nicaragua, en Etiopía, en India, en Palestina. ¿A dónde vas a ir la próxima vez que viajes? ¿Cuál es el próximo destino no convencional? Bueno, lo que pasa es que esto que ha pasado ahora es... ¿Te vas a ir a Wuhan? Bueno, hay tres cosas que tengo que hacer, tres cosas. Tengo que ir a hacer un viaje de solidaridad a Madrid y a la zona de Milano y toda la zona afectada por el coronavirus, y tengo que ir a Wuhan. Sí, tengo un amigo que es médico, un íntimo amigo mío, me dice, vamos a Wuhan, le digo, vamos a Wuhan. Así que bueno, capaz que estoy 3-4 días en Madrid, 3-4 días en la zona afectada de Italia, y después me voy a Wuhan. Y sí, porque quiero ir al mercado del pangolín, donde surgió todo. Del murciélago, de la víbora. Y no sé si surgió todo ahí. Y quién sabe que eso no es un montaje del Partido Comunista Chino. Bueno, esa es una pregunta que está abierta. Bueno, eso yo digamos, puedo decir lo que dicen los demás, porque imagínate que puedo opinar de política, de economía, de algunas cosas de la cultura, y listo. Yo de ciencias exactas o de ciencias naturales no puedo opinar, no tengo capacidad ni para entenderlo, pero sí puedo tratar de entender lo que otros dicen. Ya hay muchas fuentes en el gobierno de Estados Unidos que están especulando con que esto, si no fue a propósito, por lo menos fue un accidente de laboratorio. Y la historia del mercado es una historia hecha para decir, bueno, esto es sí, un fenómeno de la naturaleza. Así que bueno, no importa, quiero ir a ver ese mercado. Por supuesto que no tengo elementos, ni yo ni siquiera mi amigo que es médico, como para determinar
si es así la historia o no, pero por lo menos para ir a verlo. Así que esos son mis próximos viajes. Muchas gracias. You have to be a boy to be a Boy Scout. In the name Boy Scouts. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I'm just trying to work that out. Ha, gotcha. Empezó siendo el patriarcado, luego fue el heteropatriarcado y ahora es el heterocapitalismo patriarcal.